a esta clase de discusión de seminario de casos clínicos, donde tendremos en el día de hoy la oportunidad de compartir cuál es el enfoque de esta asignatura y qué realmente busca cultivar en ustedes alumnos. Bien, la discusión, cuando analizamos qué es la palabra discusión, y siempre la vamos a asociar a conflicto, a una acción de intercambio entre dos personas, donde generalmente se llega a un resultado, a una conclusión. Y más bien esto genera que después de un proceso de análisis, de estudio, de búsqueda de evidencia, se genera una discusión en la que dos o más personas opinen acerca de uno o varios temas, en la que cada quien exponga sus ideas y defiende sus opiniones e intereses, como puede ser un debate político o un debate deportivo. Pero estos son debates propiamente de ciencia odontológica y de la búsqueda de decisiones clínicas basadas en evidencia y en los últimos hallazgos que se reportan en la literatura sobre las problemáticas que se pueden encontrar en el sistema estomatognático. En ese sentido, la asignatura busca presentar que ustedes sean capaces de presentar adecuadamente la evolución de un caso con el dominio correcto de las técnicas de registro y documentación más actuales, producir un reporte científico de los casos seleccionados y dar seguimiento a cada caso en todas sus etapas. Y por último, aplicar los métodos diagnósticos complementarios para la elaboración de planes de tratamiento con enfoque integral, holístico y preventivo. Y todo esto, se preguntarán ustedes, ¿para qué rayos me sirve mi formación profesional? Y esa es una pregunta que yo les voy a responder ahora. La odontología basada en la evidencia no es algo nuevo, es algo que como una corriente se ha movido a través de la comunidad odontológica alrededor del mundo y representa un paradigma novedoso que busca sustentar los conocimientos técnicos desarrollados por los odontólogos a través de su experiencia clínica que es apoyada siempre en una base científica, apegado al método científico, es decir, que mi experiencia y la de otro odontólogo en China, por ejemplo, puede ser comparable porque nos regimos ambos bajo el método científico, es decir, vamos a hacer sistemáticamente pasos que nos van a generar un resultado. Se estima que el 25% de los procedimientos en odontología se efectúan con una base científica. Los demás no se apegan exactamente a las normas y eso hace que la odontología tome un aire un poco artístico, un poco experimental y un poco basado en la experiencia propia del dentista. La información publicada en artículos de revista es amplia y muy vasta. Existen un sinnúmero de journals que publican información científica de manera periódica, ya sea semanal, mensual, trimestral o semestral. Y para uno mantenerse al día, pues te costaría mucho trabajo. O sea, usted debería de leer aproximadamente 19 artículos diarios todos los días. Eso le daría a usted para trabajar algunos 25 minutos al día, lo cual es totalmente insostenible. La odontología basada en la evidencia entonces viene a responder esta necesidad y a permitir que el odontólogo pues sepa detectar cuáles son los artículos que tienen relevancia clínica, cuáles adolecen de errores metodológicos y cuáles son los que realmente nos van a dar una información fidedigna al momento de manejar la información. Y para así, basados en esa información, tomar decisiones que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Les voy a leer un fragmento de un artículo publicado por Uribe en el 2000, hace 20 años, denominado Odontología basada en la evidencia. Él establecía en ese artículo que el problema
de las publicaciones científicas es que muchos de estos artículos no tienen relevancia clínica de importancia o adolecen de errores metodológicos. Entonces, el modelo clásico, donde el clínico es un almacenador de información, debe de cambiar para convertirse en un clínico manejador de información. O dicho de otra manera, de preguntarse, ¿cómo me mantengo al día con los nuevos adelantos y qué adelantos debo manejar para mantenerme al día? Y Derek Richards, entonces, que es el director del Centro de la Odontología Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford, establece 3 postulados para aplicar la odontología basada en la evidencia en la consulta clínica. Él establece primero que la experiencia clínica y el desarrollo de los instintos clínicos, particularmente aquellos que se refieren al diagnóstico, constituyen una parte decisiva para llegar a ser un profesional competente. Sin embargo, es preciso ser cauteloso en la interpretación de la información deducida de la experiencia clínica y de la intuición, que muchas veces puede ser engañosa. El estudio y la comprensión de los mecanismos básicos de las enfermedades constituyen guías necesarias pero insuficientes para la práctica clínica. Es decir, que el dentista debe de apoyarse en las bases lógicas para el diagnóstico y el tratamiento, deducidos directamente de los principios fisiopatológicos básicos, es decir, lo que usted aprendió acerca de las enfermedades, que en realidad pueden ser incorrectos o conducir a predicciones imprecisas acerca de los tratamientos. Y tercero, y muy importante, para la resolución de los problemas clínicos, los médicos deben de consultar regularmente la literatura original y ser capaces de valorar de una manera crítica las secciones de métodos y resultados de los estudios publicados. Los clínicos también tienen que estar dispuestos a aceptar que las enfermedades son multifactoriales y que existe un importante grado de incertidumbre acerca de ellas. Él presenta una tabla, la que le dice ahí, tabla 1, que les voy a mostrar más adelante, pero define la odontología basada en la evidencia como aquella que permite canalizar todo flujo de información y los modernos métodos de obtención de esta para mantenerse actualizados, identificando claramente qué es lo que se sabe acerca de un tema determinado. Bien, vamos a escuchar este corto que nos trae información muy relevante acerca de la odontología basada en la evidencia. ¿Qué es la odontología basada en la evidencia? La odontología basada en la evidencia es la práctica de tomar decisiones de tratamiento basadas en la mejor evidencia disponible sobre un tema en particular, la experiencia del dentista y los deseos del paciente. La práctica describe 5 pasos básicos cuando se evalúa la condición de un paciente: preguntar, encontrar, evaluar y actuar. También hay una jerarquía de tipos de evidencia que un dentista puede usar para delinear la información más deseable de la menos deseable cuando se investiga un problema. Es una forma metódica de considerar y elegir los mejores tratamientos al practicar la odontología. La jerarquía utilizada en la odontología basada en la evidencia tiene 7 niveles de información e investigación. Los niveles más altos son metaanálisis, revisión sistemática, ensayo, controlado aleatorio y estudio de corte. Los niveles más bajos incluyen estudios de casos y controles, series de casos o informes de casos, e investigaciones con animales o estudios de laboratorio. Se cree que la evidencia de nivel superior proporciona la mejor solución a una pregunta sobre la atención al paciente. Cuanto más bajo sea el nivel de la jerarquía, menos confiable es la información recopilada. El metaanálisis es el nivel superior de la jerarquía de odontología basada en la evidencia. Consiste en un grupo de datos compilados a partir de múltiples estudios a pequeña escala. Cuando esta información no está disponible, el siguiente nivel en la jerarquía es la revisión sistemática. Este método cubre una gama más amplia e internacional de resultados de investigación encontrados a través de una búsqueda sistemáticamente rígida. Cuando el médico no dispone de los niveles superiores de la jerarquía, el siguiente paso es investigar los ensayos controlados aleatorios,
que contienen pruebas de una serie de ensayos clínicos. El siguiente paso es referirse a un estudio de cohorte que considere a un grupo de personas que tienen una condición similar a la del paciente. Después de eso, se puede consultar un estudio de casos y controles. Esto implica comparar un grupo de control sin la condición en cuestión con información recopilada previamente sobre un grupo que ha tenido el problema. El siguiente nivel, serie de casos o informe de casos, implica el examen de los archivos de pacientes que han recibido previamente el tratamiento en cuestión para aprender reacciones comunes y determinar si es el método apropiado para el paciente actual. Cuando la investigación no está disponible en ninguno de estos niveles, el profesional médico generalmente recurrirá a la investigación con animales o al estudio de laboratorio. Si bien los resultados de este nivel no necesariamente se aplican directamente a los sujetos humanos, sí reflejan un calibre de investigación que puede ser suficiente para determinar el curso de tratamiento adecuado. La odontología basada en la evidencia entonces está comprendida en dos procesos. Primero, la revisión sistemática de la evidencia y segundo, la ejecución clínica de la misma y la evaluación de la evidencia obtenida por usted. Entonces, estos procesos van a estar resumidos en una serie de características que vamos a aclarar a través del análisis de esta tabla titulada Comparación entre la práctica clásica y la basada en la evidencia. En primer lugar, la odontología basada en la evidencia tiene una característica que la fuente del conocimiento se deriva del análisis sistemático de la evidencia disponible, cuando la práctica clásica, la antigua, estaba basada en la opinión de expertos que podrían estar o no sesgados o influenciados por intereses personales. También las habilidades clínicas tenían una naturaleza semimística, es decir, ese dentista es un duro, ¿cómo lo hace? Yo no sé. Sin embargo, la práctica basada en la evidencia promueve habilidades clínicas abiertas al análisis sistemático y a las evaluaciones de desempeño. La investigación tenía una importancia marginal en la práctica clásica, en cambio, en la práctica basada en la evidencia tiene una importancia central. Las habilidades esenciales eran las clínicas en la práctica clásica. En cambio, en la práctica basada en la evidencia implica el tener habilidades clínicas mejor que antes y además el manejo de la tecnología de la información y la comunicación. El análisis de la información en la práctica clásica era al azar, dependiendo de lo que se encontrara o lo que estaba disponible. Y en cambio, la práctica basada en la evidencia está enfocada en parámetros objetivos, es decir, pautas de Equator Network. El tipo de investigación que se publicaba antes eran investigaciones con reporte de casos y serie de casos, cuando ahora estamos frente a una práctica basada en la evidencia que promueve investigaciones con estudios de diseño reproducible, es decir, investigaciones epidemiológicas, clínicas y revisiones sistemáticas. La fuente primaria de información de la odontología basada en la evidencia depende del acceso electrónico a la última evidencia, a guías de práctica clínica basada en evidencia, revisiones sistemáticas y tu propia experiencia. Que en cambio, en la práctica clásica, estaba la propia experiencia, pero también las única y exclusivamente dependían de textos impresos que duraban a veces mucho tiempo para llegar y la opinión de expertos. Y la importancia de conocimiento en base a ciencias básicas es alta en la práctica basada en la evidencia. Sin embargo, en la práctica clásica era escasa. También, la práctica clásica se caracterizaba por tener un bajo reconocimiento de los efectos adversos o inefectividad de las intervenciones, cuando en la práctica basada en la evidencia es mucho mayor. La actualización en la práctica basada en la evidencia es diaria o semanal, cuando la práctica clásica era anual o cuando usted asistía a un congreso o cuando le llegaba un journal de alguien que venía de fuera. Hacía que el dentista estuviera más rezagado con respecto a los avances científicos. La naturaleza de la relación del paciente
En la práctica clásica era del espectro al pupilo, es decir, del huevo a la piedra. Usted va a hacer lo que yo diga, usted va a hacer lo que yo diga porque es lo que yo digo y es así. Cuando en cambio la práctica basada en la evidencia promueve que la relación con el paciente sea más bidireccional, más empática, donde ambos, paciente y odontólogo, asumen responsabilidad en la toma de decisiones del tratamiento que se le va a aplicar al paciente, que al final es el que va a tener que vivir con las consecuencias si existe alguna. Y les dejo esta pregunta. ¿Tú qué tipo de prácticas desea para ti y los tuyos? ¿Una práctica clásica, anticuada, de poco participativa? ¿O una práctica basada en la evidencia, actualizada, basada en habilidades clínicas, basada en investigación y en los últimos avances? La odontología basada en la evidencia entonces va a dividirse en un proceso de 3 etapas, es multietápico. La primera etapa es la formulación de una pregunta con enfoque clínico, luego le sigue la búsqueda de información y en tercer lugar la aplicación de la evidencia. La pregunta con enfoque clínico se formula dependiendo del problema o el caso que usted tenga, es decir, el paciente o problema que va a ser tratado, siendo lo más importante el diagnóstico y considerando otros factores como grupo etario, gravedad y etiología de la enfermedad. La intervención que pretende efectuar, ya sea intervención, prevención o diagnóstico, agregando otro elemento que sirva de comparación. Y por último, el resultado o outcome a evaluar, que es un efecto que debe de ser cuantificable en la importancia clínica. Es decir, nosotros vamos a formular una pregunta que contenga esas 3 partes. Y existe una estrategia conocida para esto, que se llama la estrategia PICOR. Aquí les pongo unos ejemplos. Una pregunta puede ser, ¿cómo puedo describir a un grupo de pacientes similar al mío? ¿Qué procedimiento conviene ejecutar? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué debo esperar que ocurra? Según Richards en el 2000, estas son las partes que debe de tener una pregunta con enfoque clínico o una pregunta clínica. Como ejemplo, él nos plantea, en paciente con diente oscurecido por la edad, ¿conviene hacer un tratamiento en la consulta o indicar un tratamiento en la casa para blanquear los dientes? Como observamos, en la primera parte él pone el problema, la intervención, es decir, lo que él quiere hacer, una alternativa. En la comparación pone otra alternativa para buscar el resultado. Otro ejemplo, en un paciente con periodontitis del adulto, ¿conviene prescribir metronidazol tópico o sistémico, además del pulido radicular, o solo con el pulido basta para disminuir la profundidad de las bolsas? Otro ejemplo, siendo el paciente problema, en un paciente con dislocación del disco de la ATM, la intervención sería, es la férula de reposición, comparada con el plano de mordida, y el resultado sería más eficaz para disminuir el dolor y la disfunción de ATM. Otro ejemplo es, en un paciente que presenta molestias debido al líquen plano, ¿es el tratamiento con corticoides en comparación a la fototerapia más efectiva para reducir las molestias? Y el último ejemplo dice, en un paciente asintomático al que el examen radiográfico detecta los terceros molares impactados, es preferible extraerlos de manera profiláctica o dejarlos en observación para prevenir posibles riesgos de quistes o pericoronaritis. Muy interesante. La pregunta PICOR entonces establece el problema, la intervención, la comparación y el resultado. Y nos va a servir a nosotros para poder cualquier problema clínico o cualquier situación, pues categorizar las partes y poder redactar una pregunta clínica que nos sirva para poder hacer una búsqueda de información útil. Aquí les presento un ejemplo. En pacientes con mala retención de prótesis total removible por baja calidad de saliva, conviene usar adhesivos o indicar pilocarpina para estimulación salivar y mejorar la retención de la dentadura. Otro ejemplo es el que le planteo aquí. Y va
a diferir del anterior porque yo tengo el mismo problema, pero fíjense que en la intervención y en la comparación yo estoy ampliando la búsqueda. Aquí yo pongo indicar medicamentos para estimulación salival. Entonces no me estoy limitando única y exclusivamente a la pilocarpina, sino que estoy abriendo el campo para utilizar otras técnicas que me ayuden a mejorar la retención de la dentadura, ya sea con el uso de adhesivos o medicamentos para estimulación salival. La manera en que usted redacta la pregunta PICOR va a definir mucho el campo de búsqueda, que ya sea o más reducido o más amplio. Siempre es importante uno identificar el problema y hacer una breve búsqueda a ver qué información hay disponible, cuáles son las opciones, y más en el caso de ustedes que están en una etapa inicial del manejo de pacientes, donde su experiencia clínica pues es reducida. A veces ustedes tienen un problema y no tienen a mano cuáles son las soluciones más prácticas para resolver cualquier problema que ustedes encuentren en los casos que están trabajando. Por eso yo les recomiendo que se acerquen a sus asesores de esta asignatura para orientarlos acerca de hacia dónde conducir su pregunta PICOR y poder hacer búsqueda de evidencia y aplicación de la odontología basada en evidencia de una manera más efectiva. Luego de que tenemos la pregunta PICOR correctamente formulada, lo que sigue es la búsqueda de información. Y debemos preguntarnos, ¿qué evidencia voy a buscar? Como bien lo decía el video introductorio, se entiende por evidencia todos aquellos estudios clínicos relevantes, especialmente aquellos llevados a cabo según una determinada metodología que permita disminuir los posibles errores de sesgo, es decir, los errores metodológicos del estudio. Esto se logra mediante una adecuada aleatorización de los participantes en un grupo control y otro de intervención y mediante un diseño del tipo ciego o doble ciego. A estos estudios clínicos se le denominan ensayos clínicos aleatorizados o Randomized Control Trial, RCT en inglés. Y si una determinada intervención cuenta con numerosos ensayos de este tipo o no para considerarse válida. ¿Cómo y dónde yo puedo buscar evidencia? Se va a recomendar siempre bases de datos con información prefiltrada, donde se ha seleccionado, revisado y reunido artículos de relevancia clínica, destacándose PubMed, Medline y otras bases de datos que son de alto crecimiento. También pueden utilizar Google Académico. Encuentro el artículo y ahora me tengo que decidir. Bueno, ¿es válido este artículo para lo que yo estoy realizando? Esta pregunta se va a referir directamente a que la investigación debe tener un diseño metodológico que asegure que no hubo sesgos en la realización de la investigación, lo que generalmente se logra en el caso de estudios que prueban alguna terapia o intervención mediante una aleatorización de los participantes y un diseño del tipo doble ciego. Para validarlos, nos dan este truquito en la tabla 4 de ese artículo, donde nos ayuda a nosotros definir si realmente es válido o no ese artículo. Los criterios de validación están a mano derecha. A mano izquierda te dice si el artículo se trata de probar una terapia, es decir, un medicamento, un tratamiento, una técnica, si es un artículo diagnóstico o si es un artículo de revisión sistemática. Los artículos que son de terapias, o sea, de tratamientos, van a validarse que si responden sí a estas preguntas. ¿Fue la asignación de los pacientes al grupo control o al grupo de ensayo aleatorio? ¿Terminaron la mayoría de los pacientes de la investigación? Y si fueron los pacientes analizados en los grupos en los que se le asignaron aleatoriamente. En el caso de que el asunto del artículo sea diagnóstico, los criterios de validación son los siguientes, o el siguiente, perdón. Se comparó el instrumento diagnóstico de manera independiente y ciega con un instrumento diagnóstico estándar de referencia. Y en tercer lugar, cuando el artículo son revisiones sistemáticas, para validarlo tenemos que responder estas dos preguntas. ¿Se especifica claramente el tema a revisar? ¿Se detallan los criterios utilizados para escoger los artículos que se revisan? Si respondemos sí a esas preguntas, pues el artículo es bueno y válido para nosotros poder analizarlo y obtener de él una evidencia que sea satisfactoria para el caso. Tercero es la aplicación de la evidencia. Y ahí tenemos que hacer introspección y responder este dilema. ¿Conviene o no conviene? Es decir, aunque estén validados los artículos de investigación y
que estén con opiniones respaldadas, que usted lo vea clínicamente, hay que tener algo claro, que es importante recalcar que la odontología basada en la evidencia no dice lo que uno debe de hacer o no hacer, sino que lo orienta a través de un proceso sistemático de recopilación de antecedentes, pero es en última instancia el juicio de cada clínico y las preferencias del paciente las que van a determinar una elección de una enfermedad o de una determinada terapia. Y más es aún válido cuando tú tienes artículos que te muestran diferentes alternativas y ambas tienen evidencia suficiente para denominarse válidas y buenas y correctas. La opinión suya y la del paciente son las que van a definir cuál es el caso, el curso a seguir para ese caso. En conclusión, la odontología basada en la evidencia es un paradigma de práctica odontológica que busca racionalizar la información unida con las habilidades clínicas, mejorando la calidad de los tratamientos y la destreza del clínico para la resolución de problemas. Y además involucra etapas sistemáticas con el objetivo de mejorar los resultados de tratamiento. Enfoca entonces el ejercicio clínico a la metodología científica y no a la técnica experimental, que depende puramente de las habilidades del clínico, y eso es bien sabido que no es el enfoque más efectivo para resolver problemas, porque usted nunca va a ser capaz de resolver los problemas como otras personas que tienen otras circunstancias y recursos. Así que en el caso de la asignatura, ustedes van a tener una línea de temas para investigar. Estos temas se los proyecto ahora en la pantalla. Pueden orientarse acerca de problemas que tengan que ver en su paciente con técnicas de aislamiento, resinas compuestas, adhesivos y el uso de adhesivos, defectos de desarrollo del esmalte, efectos adversos del flúor en tejidos blandos y duros, cariología, tratamiento de la enfermedad periodontal, patología bucal, técnicas de laboratorio de prótesis mecanizados y tratamiento de pacientes con compromiso sistémico. Todas estas áreas de interés están directamente relacionadas con las competencias que ustedes trabajan en este nivel de clínica integral en el que se encuentran. Bien, me despido por hoy. Espero que ustedes comprendan correctamente lo que se le acaba de transmitir, la importancia de la odontología basada en la evidencia y cómo a partir de esta clase pues desarrollaremos pues todo el contenido de la asignatura durante este periodo académico. Es importante que se apoyen en la página web para ustedes poder pues reforzar estos conocimientos. Encontrarán allí artículos para ustedes poder completar las actividades que se encuentran en el aula virtual y también van a encontrar una copia en PDF de esta clase. Así que muchísimas gracias por escucharnos y espero que pues, le haya sido de mucho provecho. Hasta luego.